usar dos diodos conectados de esta manera. Este circuito por ahí es un poquito más difícil de ver acá, pero es contrario a que la resistencia, en lugar de ir a masa, va conectada a una fuente de alimentación que me entrega, por ejemplo, 5 volts. ¿Sí? Las entradas yo le tengo que aplicar o positivo o masa. Acá sería, por ejemplo, 0 en este y 1 en este. La compuerta AND estaría acá. Esta sería la salida, digamos. Se puede demostrar que si las dos entradas están a masa, los dos diodos están polarizados en directo, ¿lo ven? Acá tenemos 5 volts, la resistencia, el diodo y masa. ¿Se dan cuenta cómo es el circuito? Es así el circuito. Si el diodo está a masa, este punto queda a 0,6 volts. 0,6 sería como un 0, ¿está bien? Es el 0 volts. O de 0 lógico, mejor dicho, 0,6. Basta que uno de los diodos esté a masa, aunque el otro esté con un positivo, aunque yo le ponga a este positivo, o sea, a una entrada le pongo un 1 y a la otra le pongo 0, el potencial acá va a ser 0,6. ¿Se dan cuenta? O sea, esta entrada estaría a 0, porque está conectada directamente a masa. La otra entrada, si yo le pongo acá 5 volts, o sea, una batería de 5, sería un 1. Esos 5 no pueden llegar a la salida porque este diodo impide, lo bloquea. Bloquea el paso de ese potencial para allá. Y ese punto va a estar a 0,6. O sea, domina la tensión de este nodo, este diodo que está polarizado en directo y conduce para más. Entonces acá voy a seguir teniendo 0,6. O sea que esto cumple con la tabla de verdad de la compuerta AND, ¿está bien? Y por último... Pero si yo tengo los dos, digamos, los dos, 5 volts en los dos. Ponemos los 5 en los dos. Nos faltó eso. Los dos diodos están bloqueando y no conducirían, digamos, la tensión esta hacia la salida. Podría yo, si yo dejara abierto el circuito, tendría la pata al aire en realidad. O sea, la salida estaría al aire. Pero si yo lo tengo conectado con una resistencia a positivo, me asegura, a través de la resistencia, que este potencial va a ser un potencial alto. O sea, va a ser un 5, porque en esta resistencia no habría caída de tensión. O sea, si yo no le pido corriente, por supuesto, no hay caída de tensión en la resistencia. Si acá tengo 5, acá voy a tener 5 volts. ¿Right? Estos diodos no conducen hacia más. ¿Sería el contrario a qué? Si uno lo mira el dual, digamos. Bueno, esta sería la compuerta AND. Y la compuerta NOT, la que he dibujado acá, la compuerta NOT podría ser un simple transistor con una resistencia en el colector, alimentado a positivo, y entonces va el circulito este, ¿no? El circulito hacia ahí. Entonces, esta salida del colector del transistor va a ser la salida. Cuando yo le pongo un 1, o sea, 5 volts, a la base del transistor a través de la resistencia, el transistor satura, sería como una llave cerrada. ¿Está bien? Si quieren pueden pensar acá, reemplazamos el transistor por una llave. Y la llave entonces, cuando le aplico tensión positiva, la llave se cierra. Al cerrarse la llave, me queda toda la caída de la resistencia y acá 0 volts. La salida estaría en 0. O sea que con un 1 en la entrada, la llave se cierra y el potencial baja a 0. Con una tensión de entrada igual a 0, la base queda despolarizada, la llave se abre, y entonces tenemos la BCC, o la tensión de la fuente esta, a través de la resistencia. Si yo le pido poca corriente, va a estar entregando el 1, digamos, ¿está bien? Por supuesto, esto tiene las limitaciones de que no le voy a pedir mucha corriente, pero es una implementación válida. ¿Lo puedo explicar no con transistor? Bueno, colocamos un transistor. Con un transistor. Cuando le aplicamos polarización positiva, o sea, tensión en la entrada,
base emisor queda polarizado en directo, el transistor, acuérdate que con tensión base emisor en directo entraría en conducción. Estaríamos de la zona, digamos, de la recta de carga, nos vendríamos a saturación. Entonces, la tensión entre colector y emisor baja prácticamente a cero, BCE se hace prácticamente igual a cero, y toda la caída de tensión queda en la resistencia. O sea, de los 5 voltios, pongamos de tensión de alimentación, me van a quedar 5 y 0, más o menos. O en realidad 4,9, 0,1, algo así. 0 voltios entonces de salida. Ahora, cuando la tensión de entrada sea 0, vamos la base a masa, queda sin polarización base emisor. La barrera potencial del transistor está alta, no circula corriente, el transistor estaría en el corte, estaría acá. Y la recta de carga estaría acá, ¿está bien? Toda la tensión colector emisor va a ser igual a BCC, habíamos dicho, en ese punto, y la corriente es igual a 0. Entonces tendríamos en la salida un alto, ¿está bien? Vamos a ver algunas propiedades que ustedes las tienen que haber a lo mejor repasado en alguna asignatura por ahí. Algunas propiedades de las puertas que se pueden comprobar a través de las tablas de verdad. Cuando dos tablas de verdad salen idénticas, si están armadas por supuesto de la misma manera, si las salidas dan idénticas, quiere decir que las funciones son equivalentes. Aunque internamente estén compuestas por compuertas distintas, si la tabla de verdad es idéntica, son funciones equivalentes. Un ejemplo de eso podríamos verlo a través de vamos a empezar con... empezamos con las propiedades. Algunas propiedades. Obviamente, algunas son... La conmutativa ni hace falta, ¿no? Esto es simétrico. A por B igual a B por A más B igual a B más A, esas cosas no las vamos a hacer. Ahora, A más 0, A más 1, A por 0, A por 1, A por A negado, o A más A negado primero, y A por A negado, a ver. ¿A qué será igual a A más 0? Si una pata vale, acá en la O, una pata es A y la otra pata es 0. ¿no es cierto? Basta que una de las entradas sea 1 para que la salida sea 1. Entonces, si A vale 1, la salida va a ser 1. Si A vale 0, significa dos entradas en 0, la salida es 0. Por lo tanto, la salida en este caso sigue el valor de A. Sería como el elemento neutro de la suma. ¿Bien? A más 1, ya la salida es 1, no importa lo que valga A, la salida es 1. A por 0, basta que una de las entradas sea 0 para que la A dé un 0. Así que no importa lo que valga A, la salida es 0. ¿Y A por 1? Exacto, porque si A vale 0, la salida se va a hacer 0. Si A vale 1, se da la condición de las dos en 1 y da un 1 en la salida. A más A negado 1. es 1 siempre. Porque si A vale 0, A negado es 1. Y si A es 1, A negado es 0. Una de las entradas es 1, así que la salida es 1. Profe, arriba no es A. ¿Cómo? Arriba no es A más 0, A por 1. acá A más 1. No, A por 1. A por 1 era A, perdón, sí, tiene razón. Lo dijimos todo. A por A negado, 0. Porque nunca se va a dar la condición de que las dos sean 1. Así que va a ser 0. Esas son como... Después unas leyes que las podemos demostrar a través de toda la verdad. Y son las siguientes.
se pueden demostrar con tabla de verdad. Yo demuestro una y después demuestro ustedes la otra. Ponemos A, ponemos B, ponemos A más B, ponemos A más B negado. Y por otra parte podemos hacer B negado, A negado, y ver acá el resultado de A por B negado. Entonces, vamos a empezar con A y B. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. A más B sería, como habíamos visto, es la OR. 0, 1, 1, 1. ¿A ver? Negado, todo negado. 1, 0, 0, 0. B negado sería lo contrario de B. A negado, lo contrario de A. Y el producto de estas dos cosas, o sea, la AND, es 1 en este caso y 0 en todos los demás. ¿Ven? Es decir, que esta tabla de verdad es equivalente a esto, es decir, la expresión A más B, todo negado es igual a A negado por B negado. Y la otra es lo mismo, lo pueden sacar. Esas propiedades sirven después para hacer alguna reemplazo de compuertas. Esto está diciendo que una compuerta como esta, que lleva un inversor en la salida, que no lo dije, me estoy adelantando, es lo mismo que una compuerta AND con dos entradas negadas. ¿Está bien? Ya vamos a ver que sintéticamente esto existe y se conoce como compuerta NOR. Compuerta NOR. ¿Sí? Es una compuerta NOR. Se elimina, digamos, el triangulito y se pone el circulito de la inversión allí. La compuerta NOR es igual a la compuerta OR con un inversor en la salida. Quiere decir que es la composición de una OR más un inversor. ¿Sí? Y esa compuerta NOR equivale a una AND de dos entradas negadas. O sea, con dos inversores en las entradas. Que también a veces la van a encontrar simplificado el dibujo de esa manera. ¿Sí? Esta no tiene nombre, digamos, es una AND con dos entradas negadas. Lo mismo vamos a ver que la NAND, que sería la que da lugar a esto, la NAND es igual a una OR con dos entradas negadas. La NAND va a ser una AND con un circulito afuera, en la salida, y equivale a una OR de dos entradas negadas. Esas serían entonces ya funciones derivadas. Podríamos hablar de que la AND, la OR y el inversor son las funciones primitivas, ¿sí? Y las demás son derivadas. Una de las funciones derivadas más importantes es la que se llama compuerta OR exclusiva. La OR exclusiva es una compuerta cuya salida es, en principio, es la suma exclusiva, digamos, de las entradas y vale se pone así el operador, como un signo suma, se cerró en un círculo. La tabla de verdad es la siguiente. En este tema hay un apunte, fíjense, está en internet, dice apunte de Ignacio Rey Tudela, un alumno que cuando fue a rendir
me contó que tenía muchísimo tiempo, que tenía que cuidar a un familiar enfermo, así que se pudo hacer una compaginación de apuntes extraordinaria. Tomó de lo que se hizo en clase, más libros, completó, complementó. Por ahí me dejó el archivo doc para que lo siguiéramos agregando cosas. Yo la verdad que todavía no lo he tocado. Lo he subido como está y está bastante bueno. Digo, le sirve de referencia para estudiar estos temas o tomar apuntes. Este tema está entre los temas que él ha completado bastante bien, así que lo pueden también ver de allí. Nos ayuda mucho porque de esta parte se pueden ver los libros, pero los libros se extienden mucho, profundizan más allá de lo que a nosotros nos parece, digamos, que es el objetivo de la materia. Bueno, la suma de esto es 0 cuando las dos entradas son 0, 1 cuando alguna de las dos entradas vale 1 y 0 cuando las dos entradas son verdaderas. Eso vendría a ser la preposición de esta operación, ¿verdad? Cuando uno dice el pizarrón es verde o la tiza es negra. Pero una de las dos cosas, nada más. Si yo digo, si tuviera otra variable más, ¿es cuando solamente una es correcta? no, es cuando la cantidad de unos es impar. Eso es una buena pregunta porque, por ejemplo, en una AND de 3 entradas, una hora exclusiva de 3 entradas, la completamos acá mismo. Creo que va a negar. Perdón, ya me estoy adelantando. En este caso queda 1, 0, 0, 1. Es decir, acá hay un solo 1, un 1. Acá hay un solo 1, es 1. Acá hay dos unos, par, es 0. Acá hay un solo 1, acá hay dos unos, acá hay dos unos y acá hay tres unos. ¿Sí? Cuando es cantidad impar de unos, es positivo, es alto. Cuando es par, es bajo. Esta compuerta se puede utilizar, por ejemplo, ya lo vamos a ver después, para verificar que un dato que se ha transmitido de un lugar a otro ha llegado correctamente. Se hace de la siguiente manera. Ustedes nos estamos adelantando un poquito, pero lo comento. ¿Ya conocen lo que es un byte? ¿No han sentido qué es un byte? Un paquete de 8 bits. En general, la unidad de información en las computadoras, por ejemplo, lo que es toda la codificación, el alfabeto, los numeritos, los textos, todo está codificado, aunque los procesadores sean grandes, de 32, 64 bits, en realidad la unidad mínima, digamos, que está normalmente particionada es el byte. Entonces, los paquetes se transmiten cuando uno transmite en serie, por ejemplo, de un equipo, de una computadora a otra computadora, va a transmitir paquetitos de bytes, en realidad lo va a transmitir bit por bit, pero los paquetes se transmiten byte por byte, digamos. Es decir, cada byte se transmite los 8 bits y del otro lado se reciben esos 8 bits. Cuando se recibe, una de las formas de verificar que llegó correctamente es la siguiente. Al paquete de 8 bits se le puede agregar un bit extra para completar la paridad. Por ejemplo, acá puede haber cualquier combinación de ceros y unos que puede dar cantidad par o cantidad impar de unos. Puede dar 2 unos, 3 unos, hasta 8 unos puede haber. O sea, desde 0 unos hasta 8 unos, cualquier cantidad puede haber. Con un noveno bit uno puede completar para que siempre se asegure que la cantidad de unos sea, por ejemplo, par. O sea siempre impar. Es cuestión de convención o de ponerse de acuerdo entre el equipo que transmite y el equipo que recibe. El equipo que recibiría los 9 bits. Bueno, me salieron de... Los 9 bits recibiría. Y va a verificar, va a contar la cantidad de unos. ¿Qué puede pasar en el camino? Digamos, que un byte se transmite y llega al otro lado. Que un ruido que se mete, un ruido eléctrico, cambia el voltaje de uno de los bits y donde tenía que haber un 1 hay un 0, o donde tenía que haber un 0 hay un 1. Bueno, también por supuesto alguien malvado puede pensar que, y si cambian dos, ¿qué pasa? Bueno, empecemos con 1. Si hay mala suerte, digamos, y cambia un bit, resulta ser que cuando cuenta,
la cantidad de bits, de unos que va a haber, no va a responder a la paridad que fue generada, con que fue generado. No sé si me entienden. A lo mejor acá tengo en el dato 5 bits en 1. 5 bits en 1. Y yo quiero paridad par. Entonces agrego acá, ese bit lo pongo en 1. Entonces, ¿cuántos unos hay ahora? 6. Es par, ¿verdad? Si los paso por una compuerta exclusiva, me daría 0. Ahora, acá, cuando lo recibo, si está todo bien, digamos, si yo recibo y recibo 6 unos, es correcto. Si recibo 5 unos o 7 unos, algo pasó. Uno se dio vuelta, ¿sí? O un 0 se transformó en 1 o un 1 se transformó en 0. Basta que pase alguna de esas dos cosas para que yo detecte acá un error. Y eso se puede detectar acá en la llegada si yo meto cada uno de esos bits a una hora exclusiva. ¿Sí? Y detecto entonces con eso si la cantidad de bits es par o impar. Sirve para eso, por ejemplo. ¿Sí? Se llama generador de paridad. Habría una hora exclusiva en la entrada, es decir, en el equipo que va a transmitir. Este paquete, antes de transmitirse, se genera el bit de paridad y una vez que se transmite, se recibe y se verifica. ¿Vale? Pero es una aplicación, ya lo vamos a ver mejor después. El bit se genera siempre para que es siempre positivo o siempre negativo. Claro, tienen que ponerse de acuerdo los dos equipos, es decir, se elige cuando uno establece una comunicación si la paridad va a ser par o impar, o no va a haber bit de paridad también. O sea, uno puede elegir comunicar así nomás sin ninguna verificación. Eso cuando uno, por ejemplo, antes se hacía muy común en los modems, cuando uno se comunicaba. Y si todavía tienen la suerte, digamos, la desgracia, no sé cómo se vea, de tener que trabajar con un equipo, un PLC, por ejemplo, tienen que comunicarse y poner los parámetros de comunicación, a lo mejor les toca tocar ese parámetro, les corresponde tocar ese parámetro. Hay un típico que dice así, 8N1, por ejemplo. Cuando vean, dice 9600, 8N1. Esto es una secuencia de configuración para un PLC, un modem, etc. Que dice que va a comunicarte a 9600 bits por segundo con 8 bits de datos, sin bit de paridad y con un bit de stop. No importa ahora qué significa eso. Acá podría ir un E, que significa par, even, o una O de impar, odd. Cuando uno configura, digamos, vas a tener una pantalla de configuración donde va a haber que tocar eso. Quiero decir, los equipos tienen que estar de acuerdo en cómo va a ir ese bit. Bueno, con esta pequeña función hemos introducido, con esta función, es una función que se puede armar a partir de compuertas AND y compuertas OR. ¿Cómo se puede armar? A ver. Vamos a armar eso nada más. Fíjense. Yo tengo que lograr una función que sea verdadera cuando A vale 1 y B vale 0, o cuando A sea 0 y B valga 1. En alguno de los dos casos, pero no en los dos. Repito, una función que sea verdadera, en este caso, con A igual a 0 y B igual, perdón, A igual a 1 y B igual 0, o A igual 0 y B igual 1. ¿Está bien? Repito, lo voy a decir ahora completo. La salida tiene que ser A igual 1 y B igual 0, o A igual 0 y B igual 1. ¿Está bien? ¿Y cuando son las dos ceros? Tiene que dar 0 y cuando los dos sean 1 tiene que dar 0. Cuando algo, ¿qué expresión es verdadera? A ver, ¿cómo sería la expresión que va a ser verdadera si A igual a 0 y B igual 1? Yo quiero que esa expresión sea verdadera. ¿Cuándo va a ocurrir?
Perdón, al revés, vamos a empezar con esta. ¿Cuándo va a ocurrir que la expresión A igual 1 y B igual 0 sea verdadera? Cuando A valga 1 y B valga 0. ¿Cómo la puedo construir? La puedo construir la expresión esa de esta manera. Digo A y B negado. Esta expresión es verdadera cuando A vale 1 y B vale 0. ¿Está bien? ¿Ven? Cuando B vale 0, B negado vale 1. Y A vale 0. Entonces esta expresión es verdadera solamente en este caso. Y ahora necesito otra expresión que sea verdadera solamente en este caso. Más B por A negado. Correcto. O sea que la salida tiene que ser A y B negado o A negado y B. Es decir, este término sería una subfunción, digamos, que implementa la salida que se hace verdadera en ese único caso. Y esta otra función, o subfunción, implementa la salida que se hace verdadera en ese único caso. Como son ANDs, son productos, en todos los demás casos van a dar 0. ¿Está bien? En todos los demás casos van a dar 0. Así que el solapamiento, digamos, si yo superpongo las dos funciones mediante la compuerta OR, me queda una función que es verdadera en esos dos casos. En un caso va a ser verdadera gracias a esta parte, y en el otro caso va a ser verdadera gracias a esto. Y en los otros dos casos, ninguna de las dos se cumple, así que es falso. ¿Está bien? Esto se llama implementación por suma de productos. Suma de productos. Y es una forma muy sencilla de armar cualquier función lógica. Es decir, es simplemente cuestión de poner la variable, o sea, hacer un producto de variables. Las que están en 1 en la expresión que, o sea, me paro en el renglón donde tengo el 1. Las que están en 1 las pongo sin negar. Y las que están en 0 las pongo negadas. Y se acabó el misterio, digamos. Y tengo que ir uniéndolas, cada una que agrego, por una suma. ¿Sabes? Esa sería, digamos, la implementación. Profe, la B negada hace una Con un inversor. Ahora un circulito. Ahora lo vamos a dibujar. Ahora vamos a dibujar estas dos expresiones. O esta expresión. Si uno mira esto, lo que está por fuera es una compuerta OR. O sea que por fuera vamos a tener una compuerta OR que va a juntar dos compuertas AND. La AND, esta sería, por ejemplo, este término. Y esta AND sería este otro término. Y esta OR va a ser esa compuerta. Entonces, yo tengo acá A y acá tengo B, mando, en este tiene que ir A directo y B invertido. Y en este otro tiene que ir, bueno, me salió mal.